Y hay dos motivos por los cuales dar gracias a Dios, pienso yo. Por un lado, porque Dios les ha dado muchos años de vida, y esto, pues, es motivos de dar gracias a Dios los años que Él nos concede. Si sumáramos los años de todos, yo creo que llegarían a los 1000 y pico años. Así que han pasado muchas circunstancias, muchas cosas durante ese tiempo. Pero damos gracias a Dios por esa prevalecer, ¿no?, en el Evangelio. Y otro motivo es reconocer que este día su constancia, ese prevalecer en las cosas de Dios. A mí me gustaría saber a qué año se convirtieron. No sé, señora Martín, ¿a qué año se convirtió usted? Yo a los 28. 28. ¿Y Laurentina? A los 20 ya casi estaba, pero... ¿Mi madre a qué año se convirtió? 44. Señor Aureli, ya es mayorcito. 60 y tantos. ¿Y usted se acuerda, señor Rodríguez? A los 22 años, joven. La señora Rosa, 16, la más jovencita, me parece. La señora Teresa, 81, molt bé. Y no sé si me dejo a alguien más. La señora Pellicer, ¿a qué año se convirtió, señora Pellicer? 45. Bueno, si sumáramos también desde que se convirtieron hasta el día de hoy, la verdad es que también sería un buen número de años en el Señor. Así que nacieron hace muchos años, pero también nacieron en el Señor estos años que han vivido con Él. Bueno, el mensaje de esta mañana, no sé si han podido captar un poco la idea de Daniel, pero aparece 3 veces el anciano de días. Y es el único texto en la palabra de Dios que aparece esta expresión, esta frase, el anciano de días, 3 veces seguidas, ni más ni menos. Es una expresión cariñosa, ¿verdad que sí? Y al mismo tiempo respetuosa, diría yo. El anciano de días. La palabra anciano nos da la idea de experiencia, de sabiduría, de sensatez, ¿no?, y de equilibrio. La verdad es que no es una palabra despectiva, ni mucho menos, sino creo yo que es una palabra muy entrañable, el anciano, la persona querida. El anciano de días aparece en Daniel. No obstante, hoy quisiera resaltar una característica de este anciano de días. Y no es ni más ni menos que los celos. El mensaje o el título del mensaje es: el anciano de días es celoso. Y no sé si vosotros habéis caído en esta idea, que el anciano de días, el Señor, es un Señor celoso. Cuando hablamos de celos, es una idea que quizá nos perturba, ¿no?, nos inquieta. Pensar que alguien puede ejercer celos hacia otra persona hace que quizá nos pongamos a la defensiva y no le demos esa confianza a esa persona. Cuando hablamos de celos hay que distinguir entre 2 tipos de celos. Aunque tiene la misma raíz, pero podemos hacer distinción entre 2 tipos de celos. Uno, desde el punto negativo, que es el que a veces más oímos o más conocemos. Es aquel que habitualmente conocemos y vivimos, casi diría yo, diariamente. Como pueden ser los celos que se ejercen sobre una persona, quizá con la excusa de que, bueno, te quiero mucho. Pero ese te quiero mucho a veces trae consecuencias que estamos escuchando cada 2 por 3 en los medios de comunicación. Tal persona ha agredido, ha matado a su compañero, a su compañera, y quién sabe cuántos de ellos es por motivos de celos.
los celos que tienen los niños. Aquel tiene un juguete más bonito que el mío. O ha conseguido la PlayStation 4 y yo no la tengo, ¿no? ¿Cuántos anuncios hoy en día nos incitan a esos celos? ¿Os habéis fijado? ¿Cuántos anuncios nos incitan a buscar o a desear lo que el otro tiene? Los anuncios de televisión, ese coche tan hermoso que aparece, total por 38.000 euros. Consíguelo. O una colonia que lleva la vecina. También el móvil, la última generación de los móviles. Total, están incitándonos en cierta medida a desear lo que tiene el otro. Pero por otro lado podemos decir que hay celos positivos. Celos negativos, celos positivos. ¿Lo creéis que hay celos positivos? El celo que nos empuja a hacer obras buenas. El celo para hacer el bien. Con interés, con devoción, con anhelo, con entusiasmo. Poner el máximo empeño en algo. Dícese de la persona que tiene celo por las almas, por la palabra de Dios. Encontramos muchos textos en la palabra de Dios que nos hablan de este tipo de celos. En Primera de Reyes, si queréis seguirme con algún texto, aunque el tiempo se nos ha, como dice nuestro hermano Eladio, echado encima, no sé esa expresión dónde ha salido, pero si se nos cae. Pero busquemos alguno. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Aquí encontramos a Elías, que está siendo perseguido. Había acontecido de que habían matado a todos los profetas. Y Jezabel perseguía a Elías. Elías se esconde en una cueva, se oculta. Allí quiere estar refugiado. Y hasta desea morir. Porque se siente, pues, muy atacado. En aquella cueva le aparece un ángel y dice, come y aliméntate, porque es necesario que tengas celo de Dios. Aquel hombre, Elías, come y se alimenta. Y entonces cuando responde, he sentido un vivo celo por Jehová. Celo por las cosas de Dios. Podríamos decir que Dios es celoso de sí mismo. Entonces, también podríamos decir que los celos son santos. ¿Hay celos santos? Porque si Dios es santo y Dios es celoso, hay celos santos. Si afirmamos que Dios es celoso, estamos reconociendo la santidad en los celos. Pero el tipo de celo positivo. ¿En qué Dios es celoso? Dios es celoso de sí mismo. Es celoso de su esencia, de su persona, de su nombre. Porque Él es único. Es auténtico. Él afirma en Éxodo capítulo 20 y versículos 5. Encontramos, porque lo sabemos casi de memoria, por lo menos algunos de nosotros, aquellos 10 mandamientos que se entregaron a Moisés y al pueblo. Y se nos dice ese texto que aunque sabemos de memoria, pero fijaros el celo de Dios.
dice, no te inclinarás, capítulo 20, versículo 5, mencionando los 10 mandamientos. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna cosa semejante que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy un Dios celoso. Así que hay celos santos. Dios no admite la rivalidad. En Josué podríamos también encontrar textos que nos hablan de cómo Josué reta al pueblo, diciendo, si queréis seguir a otros dioses, seguidlo, pero yo y mi casa seguiremos al Dios verdadero, al Dios que merece ser celoso, único, inigualable. Es nuestro Dios. Segundo punto, podemos ver que Dios es celoso de su pueblo. ¿Y cómo sabemos que Dios es celoso de su pueblo? Tenemos varias citas. En Éxodo también, en el capítulo 19, versículo... este lo saltaremos porque ya lo hemos leído. En Deuteronomio podríamos ver. En Deuteronomio, capítulo 4. Fijaros, Dios es celoso de su pueblo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Leemos, pero a vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno de fuego de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. En el capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres mi pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. En el capítulo 26, versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y un texto también extraordinario que encontramos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 2, encontramos ese texto. Primera de Pedro, capítulo 2, que dice, pero vosotros sois linaje escogido, Dios celoso de su pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Un Dios celoso de su pueblo. Dios es celoso de su pueblo, de sus cosas. No admite que nada se interponga en medio de él. Dios manda con celo, realmente con celo para que su pueblo sea así. Un pueblo celoso de su Dios. Podríamos ver ahora. ¿Cuál es el anhelo de un pueblo celoso de su Dios? Un pueblo que es celoso de Dios. Dice el Salmo 42, versículos 1 y 2, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, mi Dios.
Salmo 63. Un pueblo celoso de su Dios. Salmo 63 dice: Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder, tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi refugio, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. ¿Eres celoso de tu Dios? ¿Tienes celo del nombre de tu Dios? ¿Eres un cristiano celoso? ¿Te sientes orgulloso de decir que tienes y que crees en Dios? Un pueblo celoso. Estaba viendo ayer un vídeo de ese celo que una persona tiene de Dios. Y si he acortado para que podamos verlo, porque creo que tiene más palabras que las que yo pueda decir. Así que voy a pedir si lo podéis pasar. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One point. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours.
being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Their abilities, their talents, or simply their smile. When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale, and was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw, and the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges, trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And I said, "God, until you answer me that question, I will not serve you." And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing the circumstance. What was it specifically for you that made you say, "Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow"? Right. Because there was nothing else I could find.
There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am, why I'm here, and where I'm going when I'm not here. And I haven't found that truth anywhere else but in Jesus Christ. And it was in Jesus Christ where Nick found the strength to do what many thought would be the impossible. It's so hard to be strong when people constantly say, you're not good enough, you know, go away, you know, we don't want anything to do with you. Nick, you're a nobody. Nick, you can't do this. Nick, you can't do that. Nick. In life, if you don't know the truth, then you can't be free. Because then you'll believe that the lies are the truth. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. This is not about Nick. It's not about Nick's capacity and capability to become this conqueror. I am nothing. I'm nothing. God, though, lives in me. And I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. And what would you rather? Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms and no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. In the last decade, Nick has shared his story in 24 countries to over 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same. God loves you, that He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you.